las maravillas que verán en el video de hoy. Hola fans de Bakugan, finalmente después de muchos días ya estoy aquí con un nuevo video. Esta vez este video es muy especial, es la parte 2 del equipo de Shun. La primera parte la hice ya hace muchos años, fue de los primeros videos del canal. Espero que vayan a verlo, ya que ahí se encuentran las dos primeras temporadas del equipo de Shun. Aquí en este video vamos a tratar rápidamente, ya que son bastantes las cosas que hay que mostrar, lo que es el equipo de Gundam Invaders y el equipo de Mechtanium Surge, que es en sí el más largo. En fin, los Bakugan modelo del día de hoy los voy a poner aquí en unas Baku Coins que he sacado aquí por cuestiones de melancolía. Los que siguen el canal pues sabrán que yo usualmente ponía los Bakugan modelo aquí. El primer Bakugan modelo lo sugirió Blood Eater, es este Stug Baku Solar. Bastante hermoso, y el segundo es Titanium Dragonoid Pyrus, que fue sugerido por Ismael Quinto. Ambos Bakugan muy hermosos, un saludo para los dos. Grandes selecciones, me encantan. Los vamos a dejar aquí a un lado para empezar con los Bakugan de Shun. Y bien, con una carta de activación de Mechtanium Surge, la cual voy a poner aquí en el centro, vamos a empezar hablando de los Bakugan de Gundam Invaders. Aquí tenemos a Hector, que en sí es el Bakugan compañero de Shun en la tercera temporada. Es un Bakugan hombre pájaro. Tiene un diseño un poco soso a mi parecer, no es de mis favoritos, ya que lo noto bastante simple, sobre todo para ser un Bakugan de tercera temporada. Como ven, la coloración no se parece en nada a la de la serie, sobre todo porque la parte de aquí es blanca y con verde. En la serie es amarilla con negro, mucha diferencia, y la verdad le habría quedado mucho mejor. Cuestiones de diseño plástico en el diseño plástico es bastante parecido de la serie, con la excepción de que esto de aquí se termina yendo para atrás en los modelos físicos. En sí, en todos los Hectors que salieron físicos, pues esto se termina tirando hacia atrás. Aquí, como piezas manuales, tiene estas patitas de aquí. Esta es una edición japonesa, es idéntica a la americana en cuestiones de atributo Ventus, y pues tengo todavía el atributo tapado, no lo pienso destapar, pero ahí podríamos ver más o menos cuál es su poder G, 560. Y pues el poder G es relativo, la verdad, se los digo porque en fin. Y tenemos aquí su Battle Gear, que es el Swader. Este de aquí es de oro, y es idéntico al de la serie también en cuestiones de diseño plástico. Obviamente en cuestiones de pintado y de pintura no. Y pues así se ve. Es una especie de alas mecánicas que se le adicionan al diseño del Bakugan. Y como piezas manuales tiene estos alerones que están aquí. Estos de aquí. Creo que esas son todas las piezas manuales. Ah, y estos aleroncitos que tiene acá atrás. Y ya. Eso sería todo. Así se ve bastante ya más imponente, pero aún así bastante simple para ser de tercera temporada. Bien, eso sería todo con respecto a Gundam Invaders. No hay nada más que mostrar, ya que Shun tiene una participación bastante pobre en cuestiones de piezas de apoyo. Tiene muy pocas. En sí solamente es esto y ya está. Así que lo vamos a dejar a un lado para empezar con Mechtanium Surge. En Mechtanium Surge tenemos dos arcos. En este caso, en el primero tenemos que el Bakugan compañero de Shun es Taelian. Taelian es una especie de ninja. Aquí está Taelian Ventus, en su versión que se comercializó. Estas piecitas de aquí son de metal. No conozco algún Taelian que tenga estas piezas de plástico. En sí, todos los que tengo tienen estas piezas de metal, que es diecast, una aleación metálica no magnética. Y pues, a ver, pues al ser de Mechtanium, tiene su coloración verde con plateado. No tiene las coloraciones de la serie para nada, que son bastante bonitas las mezclas de colores, y ahora lo vamos a ver surgir. Aquí está Taelian, tiene un visor azul, un pecho plateado. Como poder G, pues este debe ser bastante débil, ya que es japonés, tiene 540 Gs. Y como piezas manuales tenemos las garritas, que también son de diecast, o sea son metálicas.
Y también tiene estas navajas como piezas manuales. Son 4 en total. Y ya. Así se vería Tailian totalmente abierto. Es un diseño muy bien logrado, la verdad me encanta. Vean, aquí tiene una especie de shurikens un poco alargados de ambos lados. Solamente que aquí tiene el atributo Ventus. Y pues está... a mí me encanta. Me encanta. Es de mis diseños favoritos sin duda. Y pues también tengo aquí un custom de Tailian que conseguí en uno de mis cambios en México. Tiene ligero problema para abrirse. Este sí es americano, tiene 770 Gs. Y pues aquí lo pueden apreciar. Su diseño es más parecido al de la serie en cuestiones de pintura debido a que es un custom. Ya haré un video pronto de lo que son los custom Bakugan y pues todas mis recomendaciones para lograr grandes acabados. Acabados más que nada profesionales. Tengo una gran lista de consejos de todo lo que podrían utilizar. Y pues aquí está. Bastante bonito. Como piezas de apoyo de Tailian tenemos aquí su Bakunano, que es el Hammermore. En la serie, voy a poner la imagen aquí abajo, o sea, los Bakunanos son muy diferentes a lo que salió en físico. La verdad, esta cosa es muy simple. Vean, para activarse, pues se apretan los botoncitos y se abren estas navajitas. Luego el Hammermore se separa. El poder G está aquí, en un ladito, 60 Gs. Y pues quedan estas cosas para unirlo al Bakugan. Lo malo es que Tailian no tiene los huecos para unirse como en la serie. En la serie, o sea, se pegan aquí el Bakunano de un lado y del otro. Y pues lo que ustedes pueden hacer es engancharlo de este lado. Meten la garrita ahí. Esperen, es con este. Así, este va de este lado. Y pues ahí se puede enganchar un lado y aquí el otro lado. Y pues así queda finalmente, o sea, lo pueden parar ahí y queda con sus Hammermores de cada lado. Sería la única forma. Lo otro sería que hicieran un orificio de este lado y un orificio del otro lado, pero no creo que quieran malograr el símbolo de atributo. Pero bueno, eso yo lo dejo a decisión de cada quien. Un buen custom pues podría ser haciendo eso. No creo que yo me anime a hacerlo. Bueno, quizás algún día. No lo sé. No creo, la verdad. No creo que me anime a hacerle un par de huecos a mi hermoso Tailian. Tailian tiene una variante que cuando en el primer arco de Mechanicum Surge ocurre la parte de los mutants y que se fusionaban y se dividían en dos. Pues aquí está Mutant Tailian. Tiene una variante temporal. Aquí está Mutant Tailian, totalmente Ventus. Tiene serios problemas para abrirse mi Mutant Tailian Ventus, pero pues aquí está. Como pueden ver, los diseños de fusionables de Mechanicum Surge son bastante simples, nada en comparación a los Bind System de Bakutech, pero pues algo es algo. Se pueden fusionar y con este botón de aquí se presiona y se dividen en dos. ¿Ven? Acá abajo tiene el poder G y por aquí también tiene otro poder G. ¿Ven? ¿Dónde está? Ok, no lo encuentro. Aquí está, 600 Gs y acá tiene otro par de poder G. Ven, tiene un diseño aquí de estrella ninja y todo lo demás. Por cierto, haré un review detallado de cada uno en videos aparte, ok, de cada de Tailian, de Yakor, de los Mectons que ahora van a ver. Ya que este es un video rápido de solo las dos primeras temporadas. Si hablara detalladamente de cada uno, pues duraría una eternidad. Bueno, aquí está Mutant Tailian Ventus. En el caso de Tailian, pues tenemos aquí su Mectogan, que es Silent Strike, un Mectogan muy hermoso, basado obviamente en los ninjas. Como ven, aquí tiene sus mallas. Y pues salió en Ventus. Yo no lo tengo en Ventus, lo tengo en Heios. Espero conseguirlo en Ventus. Y pues la única diferencia es que los detalles que ven aquí en dorado pues son verdes cuando es Ventus. Activado, pues vamos a utilizar esta carta de activación de Mechanicum, que justo es la de Silent Strike. Aquí está su carta de activación, la de Silent Strike. Como pueden ver, solamente se despliegan estas partes de aquí. Como partes manuales tiene sus sombreras. Y el poder G, pues como dato curioso extra, tiene 190 Gs. Tiene unos hermosos ganchos ninja de cada lado, bastante bonitos. Y pues su diseño es hermoso. Aquí tiene un código de activación
de Bakugan Dimensions, dato curioso. Y nada, ahora pasemos a su Mectogan Titán, ya que existen 4 Mectogan Titán y pues uno de ellos pertenece a Tailian y Shun. Este es Titán Phaser, es muy hermoso y es mucho más grande que un Mectogan, evidentemente, son más grandes. Este aquí yo lo conseguí sin una especie de alerones que van aquí pegados, son unas cositas pequeñas aquí, que pues también sirven parte de la dinámica del funcionamiento del Mectogan Titán cuando se despliega, pero nada relevante al final de cuentas en las batallas, o en sí no es muy apreciable, pero voy a tratar de replicarlos y ponérselos algún día. Aquí está, wow, la verdad es que es bastante imponente. Eso sí, es ligeramente menos alto que los demás Mectogan Titán. A ver, se lo voy a activar. Primero le voy a activar el brazo de aquí. Era de aquí adentro. Tiene una especie de gancho. Y ahora voy a desplegar la parte de atrás para que lo vean. Aquí. Se atora un poco. Y como pueden ver, está la referencia clara a los pájaros, que pues está en Storm Skyres y Ingram, que se transformaba en pájaro. En este caso, la cabeza de Silent Strike se levanta y se convierte en pájaro. ¿Ven? Aquí está la cara de un pájaro. Y estos navajas que se levantan bastante. Tiene 230 Gs. Y como piezas manuales tiene estas sombreras de aquí para que tú le acomodes. Y nada más. Nada más. Bastante bonito este Titán Phaser. Bueno, ahora sí, dejemos de lado a Tailian y pasemos al segundo arco de Mectanium Surge, el cual nos presenta a Yakor como nuevo compañero de Shun. Este Yakor es Ventus, tal cual en la serie, y como pueden ver, pues la pintura no es nada en comparación a la de la serie, como siempre. Bueno, Yakor es un Skyrider, salta, aquí está. Tiene 940 Gs y aquí cuenta con una palita para poder fusionarse con otros 2 Bakugan. ¿Cuáles son esos otros Bakugan? Pues sus aprendices, creo que ese sería el término correcto, los cuales salen en la serie también. Aquí están los dos, Indarkus, Orbium y Skytross. Ambos son Skyriders y pues tienen la capacidad de fusionarse. Obviamente vamos a hacer la magia de la edición y ya en una review detallada pues verán cómo se fusionan. Y bien, la fusión se ve finalmente así. Orbium en las patas, Skytross como alas y pues Yakor en el centro. No sé si soy el único al que le pasa, pero cuando yo los fusiono siempre se tienden a ir para atrás. Entonces creo que mi Yakor tiene la parte de aquí muy débil. Recuerdo haber armado este mismo en versión Pyrus y esto no se iba hacia atrás. En fin, así se vería la fusión, la cual es llamada Magma Fury. Una fusión bastante impresionante e imponente en la versión animada. Y pues es muy bonita y llamativa. La he logrado parar un par de veces, pero ahora para el video pues no sale. La prueba de esto está en la cuenta de Instagram de Bakugan Planet, la cual deben seguir, en la cual hay unas fotos muy geniales de esta belleza de aquí y de otras más geniales que hay en la colección. Yakor tiene como Mectogan a Torak. Esta belleza de aquí es un Mectogan, lo sé, es Aquos, pero lastimosamente nunca salió en versión física en atributo Ventus. Es un bellísimo dragón. La verdad es que es muy bonito y bastante impresionante. Para poder desplegarlo tenemos que estirar su cola y detrás de ella podemos encontrar el imán. Y pues aquí ya podemos poner la carta de activación. Ahí está. Y pues cuando se activa se despliegan los brazos hacia atrás y se levanta la cabeza del dragón. Tenemos aquí esta especie de alas que sirven como alas en realidad. Vean aquí. Así, de esta forma podemos desplegarlos y que parezcan alas. Vean, bastante bonito. Es uno de mis Mectogan favoritos. Y la mejor parte es que puede fusionarse. Además de esto, puede aumentar su tamaño desplegando sus piernas de esta forma, lo que lo hace bastante alto. Y pues encima tiene sus patas de garras. Es fascinante.
Ustedes dirán, ¿para qué son estos dos palitos? Simple, para fusionarse con Flytrix, el Mektogan de Radicen y Marucho. Y al fusionarse hacen una especie de robot dragón con dos cañones enormes aquí adelante. La verdad es que es fascinante, me encanta. Me encanta. Espero que hayan visto el segundo arco de Meteor Surge. Y pues con esto finalizaríamos con Jackor. Pero ustedes dirán, ¿qué pasó con los vehículos de asalto móvil? O los Battle Suites. No se los he mostrado debido a que ninguno salió en Ventus, con excepción de uno solo, el cual sí se los voy a mostrar. Es este de aquí. Es el Ford Patron Ventus. El cual sí salió en Ventus, es el único que ha salido en Ventus. Y pues por eso sí se los muestro. Los demás se los mostraré en los videos detallados. Ya saben que van a estar en otros atributos porque pues no salieron en Ventus. Esta cosa es bastante imponente, es un Battle Suite. Y pues al fusionarse, pues en mi opinión, con nadie queda mejor este Battle Suite que con Jackor, ya que parece un centauro bastante imponente. Como pueden ver, se despliega, es una especie de patas de caballo o algo así, que le da al usuario Bakugan una forma de caballo bastante bonita. Vean, aquí tiene patas aquí atrás y aquí adelante. Las patas son las únicas partes manuales. Después todo lo demás se despliega solo. Este de aquí tiene un poder G de... No encuentro el poder G. Me rindo. Si quieren ver el poder G, pues vayan y síganme en Instagram. Seguramente ahí sí que lo voy a publicar. Y ahora sí, eso sí sería todo con respecto a Shun. Hablando de Gundalian Invaders y de Meteor Surge. Y bien, espero que hayan disfrutado muchísimo las tomas épicas de estos Bakugan, tal cual con mis primeros videos. La verdad que hace tiempo que no lo hacía. Y bueno, no olviden seguir la cuenta de Bakugan Planet en Instagram. Ya saben que ahí subimos fotos súper épicas de Bakugan. Y pueden escribirnos todo lo que ustedes deseen. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre van a obtener una respuesta. Dejen su like, compartan el video con todos sus amigos. Cuéntenme en los comentarios si sabían de la existencia de todos estos Bakugan. Y también déjenme su Bakugan modelo para el siguiente video. Y bueno, eso sería todo. Hasta el próximo video, fans de Bakugan.